Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Alfonso Espina. Muchas gracias por estar nuevamente con el personaje de la semana, un espacio de Caracol Radio, una producción del servicio informativo para todos los canales de audio y digitales de Caracol Radio del Grupo Prisa. Hoy vamos a hablar del WOBI, un evento que ya tiene 10 años. Parece mentira y yo creo que es justamente por el espíritu del WOBI, uno lo siente como algo súper novedoso porque se habla mucho de innovación, de novedades, pero si uno va a ver, sigue siendo novedoso, por supuesto, pero si uno va a ver, Yes. son ya 10 años, una década completa de historia del WOBI en Colombia. De eso vamos a hablar hoy y por eso agradezco mucho que esté con nosotros la directora general de WOBI Colombia, fundadora además de la idea del WOBI Colombia, Marta Lucía Maldonado Nieto. Marta Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alfonso, el gusto es para mí. Qué rico estar acá conversando contigo y con toda la audiencia de Caracol Radio. Marta Lucía es en general muy conocida por su trabajo en el WOI, por su trabajo en asuntos de liderazgo y de temas que tienen que ver con administración, con el manejo de audiencias, de procesos. Sin embargo, vale la pena recordar algunas de las muchas cosas que ha hecho en su vida profesional. Por ejemplo, trabajando en el Grupo Santo Domingo, cuando se llamaba Grupo Santo Domingo en Avianca, Una vez. cuando Avianca era el Grupo Santo Domingo, que ya no lo es, que ahora es el que llaman el Grupo Valorem y todavía sigue siendo muy importante en la economía nacional. Por allá estuvo Marta Lucía, como también ha trabajado estrategias comerciales y de posicionamiento de marca para marcas muy importantes como Mario Hernández, como Tricom, como McCann, como Ericsson, entre muchas otras, con un paso muy relevante en la Cámara de Comercio de Bogotá y, como les hemos dicho, trayendo o ayudando a traer, por lo menos fundando en Colombia, esta idea del World Business Forum, el WOBI, como lo conocemos en general, de la que estamos a punto de empezar la 10ª versión. Cuando estaba pensando en esta entrevista, Lucía, por supuesto, sabía por qué quería hablar con usted, que es el WOBI. El WOBI se hace en el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá los próximos miércoles y jueves, 29 y 30 de 29 y octubre. 30 de octubre. Así que sabía que por eso íbamos a hablar, pero yo no sabía bien de qué era que íbamos a hablar, la verdad. Y me parece que vale la pena que empecemos a hablar de liderazgo, Perfecto. porque, Apasionante. porque como que tiene que ver con el WOBI y tiene que ver con su vida y con su trabajo. Y además lo que he pensado es que es un tema, una palabra más bien que usamos un poco descuidadamente, pero que no acabamos de saber para qué la usamos y cómo la usamos. Y usted que lo ha pensado mucho más que yo, quiero que nos diga hoy qué es liderazgo, cómo se entiende el liderazgo. Alfonso, liderazgo es movilizar para mí. Digamos, si tuviera que encontrar una palabra afín o lo más afín que yo he encontrado en temas de conversaciones, de qué es liderazgo y qué significa para para una persona hoy en día liderar en cualquier aspecto, desde lo social, desde lo empresarial, desde lo personal, desde lo familiar, es movilizar, es influir a otros para movilizarlos en un objetivo que tengamos de forma común. Ese objetivo cada vez está más ligado a una palabra que también hablamos mucho hoy en día, que es propósito. Entonces, Ujú. finalmente, desde la óptica o con la lupa empresarial, liderar es movilizar a otros en el propósito que como compañía tengamos. Y el propósito, pues, es otra conversación mucho más larga porque cada vez está más analizada y profundizada. Pero eso en términos generales, Alfonso, es liderar. Y quería empezar por ahí porque el liderazgo uno lo empieza a poner como con sinónimos y me ha gustado como usted lo ha hecho, Marta Lucía, porque casi siempre uno piensa en liderazgo y termina pensando en política. Y de hecho, debería ser así, pero lo que uno ve naturalmente hoy, lo que uno ve habitualmente hoy más bien, es que justamente si algo carece la política y las personas que llamamos líderes políticos es de liderazgo, porque uno a veces no les ve ni el propósito ni una llamada a esa movilización consciente y de actuación, sino más bien unas llamadas muy incluso al desorden o a cualquier cosa. Y no estoy hablando del tema colombiano, ni mucho menos, sino en general En general. en el mundo. Entonces, pero esto también lo podemos aplicar para las gerencias, las empresas, las industrias, en general, quienes de alguna manera tenemos que dirigir a seres humanos para hacer cosas. Por supuesto. Es posible en ese sentido que pensemos en que necesitamos nuevos liderazgos porque el mundo cambió quizás y los liderazgos, el estilo de liderazgo ya no es lo que era antes. Alfonso,
Al respecto tengo un convencimiento absoluto y es que los principales cambios o los principales gestores de cambio en una sociedad están en las organizaciones, en las empresas. Precisamente por eso que están mencionando. Y es que movilizar y liderar desde los gobiernos o desde la política cada vez es más complejo, por mil razones, que no vamos a entrar a debatir en esta conversación. Por mil razones, movilizar para los gobiernos y para los políticos cada vez es más complejo y por eso estamos absolutamente convencidos en WOBI y en lo particular yo, Marta Lucía Maldonado, que las empresas son los grandes gestores del cambio dentro de una sociedad, o son unos gestores de altísima importancia y relevancia. Y es a través del conocimiento que estas organizaciones pueden eh, gestar esos cambios. Esa es un poco la razón de ser de WOBI y definitivamente por eso es que hacemos lo que hacemos en el mundo con los eventos que ya vamos a hablar de la 10ª edición del World Business Forum, pero en general con todo lo que sea movilizar a través del conocimiento. Es un poco nuestra razón de ser. Y sabe, Marta Lucía y oyentes y quienes nos ven en YouTube y en las redes, que últimamente he pensado mucho en eso que usted ha planteado, porque, porque las empresas, cuando he podido hablar con empresarios, y ahora sí quiero hablar del caso colombiano, creo que, por ejemplo, han carecido, no sé si de liderazgo, pero sí han carecido de la capacidad de comunicarle a la gente lo que hacen Ujú. y de los beneficios que transmiten a la sociedad, no solo porque ganen dinero, porque finalmente una empresa es para eso, Sí. sino porque realmente crean red social, crean tejido social, crean valores, dan oportunidades de crecimiento, un montón de cosas. Y muchas veces digo que, por razones que tampoco vale la pena traer en esta conversación, los empresarios colombianos en general son más cercanos a ocultar lo que hacen que a mostrar lo que hacen. Y creo que una cosa que debería pensarse ahora que hablamos de liderazgo es justamente dar ese paso a ser mucho más públicas, mucho más abiertos en contar las cosas que se hacen desde el ámbito privado. Ese es un cambio, Alfonso, que se ha visto de manera muy fuerte en el mundo empresarial y de manera muy importante últimamente o en los últimos años o décadas en el liderazgo colombiano. Y es que, y ahí voy a empatar con un tema que estábamos mencionando hace un momento y es todo lo que tiene que ver con propósito. Hace unos años, el tema hace unas décadas, ya unas 3 décadas aproximadamente, 20 y pico, 30 años, se hablaba de liderazgo como el rol de controlar, gestionar, dar resultados y yo tengo que ser eficaz y eficiente y ese es mi rol como líder. Hoy en día, como lo hablábamos hace un momento, el liderazgo se centra específicamente en lo que tiene que ver con movilización. Y con base en lo que estás diciendo, las organizaciones hoy en día se dedican de manera muy específica a su propósito, es lo que estábamos hablando hace un momento. Las compañías cada vez entienden más su rol dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, el impacto que tienen en el medio ambiente, todo este tipo de cosas. Y por eso hoy en día los líderes lo que buscan es movilizar hacia el propósito. Y yo creo que si bien es cierto que, como lo decía hace un momento, las compañías, hay cosas que no quieren que sepan con lo que sucede al interior de la organización, como hablamos coloquialmente, los trapitos sucios se lavan en casa. Sí, los verdaderos líderes hoy en día cada vez están siendo más sinceros, más humanos y están abriendo sus canales de comunicación para decir, estamos haciendo esto, estamos trabajando esto y por qué no mostrando lo bueno y lo malo, porque cada vez el liderazgo se enfoca más en esa humanidad de quien lo posee. Pues es muy importante poder hablar con usted, Marta Lucía, que lleva tantos años pensándolo en asuntos de liderazgo. Y de eso se habla siempre en el WOBI y se va a hablar este año en el WOBI también. Así que quiero que vayamos a hablar de esto que les hemos contado va a pasar estos días miércoles y jueves 29 y 30 de octubre en Bogotá, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, donde ya llevan varias ediciones haciendo Todas, WOBI, ¿no? todas las Las ediciones 10 han ediciones, sido, las 10 ediciones, ha sido nuestra casa en Bogotá. que es una casa, además de la cultura, una casa del arte, una casa muy importante en el norte de Bogotá, para quien esté en la ciudad y vaya a ir al WOBI, en la calle 170, cerca de la
Avenida Boyacá. Correcto. El año pasado estuvieron acá en el WOBI 1.300 ejecutivos, 600 empresas en números redondos, 27 sectores económicos. Participaron al final, arrojaron un índice de satisfacción de haber estado en el WOBI del 95%. Con esas cifras, uno cómo hace para mejorarlas al siguiente año, que es lo que viene. Buscamos siempre. Bueno, nos queda difícil mejorar en capacidad, ya gracias a Dios estamos nuevamente con casa llena y de verdad un agradecimiento increíble a la manera como responden los empresarios en Colombia. Creo que World Business Forum, específicamente como se llama el evento, se ha logrado posicionar como ese espacio que siempre lo vimos y lo quisimos posicionar como un espacio de inspiración, aprendizaje y networking. Esa es la esencia de lo que es el World Business Forum y a eso van los empresarios, a aprender de grandes mentes globales en el mundo de los negocios, a inspirarse a hacer las cosas de una manera diferente y a tener un networking de muy, muy alto nivel. ¿Cómo mejorar esas cifras? En términos de capacidad, seguimos con casa llena, como decía. Este año, de hecho, se nos está presentando un fenómeno, pues un fenómeno no, un cambio sobre lo que mencionabas. El año pasado tuvimos 600 industrias, 600 empresas, Empresas. perdón. Este año estamos teniendo una mayor participación de personas por empresa. Esto significa que vamos más o menos, estamos teniendo unas 400, 450 empresas que nos están acompañando este año. Y por ser la temática de management, es un evento multisectorial, lo llamo yo. Es decir, nos acompañan empresas de todas las sectores económicos. Eh, este año creo que la percepción que van a tener los empresarios, y eso definitivamente puede incluso llegar a mejorar la evaluación, ya lo veremos cuando pase el evento y espero que así sea, eh, y es que de los ponentes o de los speakers que tenemos sobre el escenario, que también te marca una tendencia en lo que es el mundo del liderazgo hoy, muchos de ellos se centran en lo humano del líder. Ya vamos a hablar de pronto de algunos de los speakers que vamos a tener, pero se habla mucho de la humanidad del líder y eso definitivamente, al ser un tema más cercano, va a conectar mucho mejor. Y yo sé que los índices de satisfacción van a superar el 95% y de recomendación que el año pasado lo tuvimos en el 98%, también vamos a superarlo. Ahí está difícil superarlo, porque es que le queda muy poquito, ¿no? Pero bueno, 2 punticos, pero bueno, pero sí, ahí sí, se puede alguien que hacer, de se pronto puede. diga no lo recomiendo, pero la mayoría dice lo recomiendo. Vamos a hablar, creo que sí, de los speakers, de los participantes acá en el WOBI, pero antes me gusta el lema de este año, el poder de lo impredecible. ¿Eso por qué? Alfonso, porque hoy en día los líderes empresariales y en general cualquier liderazgo se tiene que basar en que ya no tengo control sobre una cantidad de factores y de aspectos. Como digo yo, el mundo nos cambia a tiro de tweet y es algo que no podemos controlar. Y los empresarios hoy en día deben centrarse en aquellos aspectos que sí deben controlar y precisamente la conversación que queremos llevar en esta 10ª edición del World Business Forum Bogotá es el poder de lo impredecible. Es decir, eso en vez de generarnos susto o angustia, porque no sé qué va a pasar, no sé qué se viene, debo enfocarlo desde un aspecto positivo de eso de me lleva a desarrollar un poder muy fuerte al interior de mi organización. Centrémonos en lo que sí puedo controlar, centrémonos en lo que sí está bajo mi resorte, como decimos coloquialmente, y por eso este año el concepto, que además no solo en Bogotá, en los 7 países donde hacemos el World Business Forum, es el mismo, el poder de lo impredecible, porque lo que se nos volvió impredecible fue el mundo en general. Entonces, por eso desarrollamos este concepto. A propósito de esos 7 países, ¿hay algún tipo de colaboración entre las ediciones? ¿Vienen en general, si tienen el mismo lema, los invitados son los mismos, similares? ¿Cómo lo van haciendo adecuado a cada sitio? La parrilla de speakers que maneja WOBI a nivel global para las ediciones del World Business Forum en los 7 países donde lo hacemos se gesta desde nuestra oficina en Nueva York, que es donde se define cuáles son los conferencistas que vamos, de acuerdo a la temática que vamos a tener en cada uno de los países.
Por supuesto que en muchos son similares, sobre todo por aspectos logísticos. México y Bogotá tenemos una agenda muy similar, lo mismo que Madrid y Milán tienen una agenda muy similar por logística, por cercanía. eh, entonces esa es la manera como se gestiona. Primero desde la temática, desde las conversaciones y luego, por supuesto, si se revisan unos aspectos logísticos que faciliten que varios de los speakers estén en distintos escenarios de WOWI. Estamos en Caracol Radio, estamos en el personaje de la semana, que hoy es Marta Lucía Maldonado Nieto, la directora general de WOWI Colombia, porque estos próximos días, miércoles y jueves, WOWI tendrá su edición 10ª en Bogotá, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, con el lema que nos acaba de contar ella, el poder de lo impredecible. Hace un rato usted hablaba de los speakers, los invitados, los conferencistas, que van a estar charlando, inspirando, enseñándonos, haciendo muchas otras cosas en el Julio Mario Santo Domingo. Y yo quiero hablar de algunos de ellos para que usted me diga qué podemos esperar y sobre todo por qué están y como que para que los Porque bien, aprovechamos lo mejor posible. Eh, Amy Edmondson, yo supongo es tal vez haciendo una calificación un poco tonta, la estrella de este WOWI quizás. es lo que llamamos la top speaker, Alfonso, porque además es la persona que en este momento y por 2 años, por 2 ediciones consecutivas, eh, está como la speaker número 1 del mundo en un ranking que se llama Thinker 50, que se hace cada 2 años y ella salió como la speaker más influyente en el ranking de 2021 y 2023. No ha salido el del 2025, sale a finales de noviembre, eh, pero Amy Edmondson ha sido rankeada como la número 1 por sus temáticas, por sus ponencias y por la influencia de sus mensajes. Y sus temáticas, su experiencia es justamente de cosas que hemos estado hablando en este rato. Liderazgo adaptativo, exactamente lo que usted Total. nos ha venido contando. Seguridad psicológica, autora de libros muy leídos, de los que llaman bestseller por la cantidad y velocidad de ventas, con título en inglés, por supuesto, pero que se han traducido al español, uno como La Organización Intrépida y otro especialmente El tipo correcto de mal, la ciencia de fracasar bien, que en el año 2023 Financial Times lo consideró el libro del año en ese Correcto. momento. ¿Qué más podemos esperar aquí en Bogotá de Amy Edmonds? Alfonso, Amy Edmondson, si bien no es la creadora como tal del concepto, sí fue la primera persona que habló de espacios de seguridad psicológica al interior de las organizaciones. Y ahora que leía los libros con el título en español, los libros que ella ha sacado, ese va a ser su mensaje. Y va muy en línea con lo que hablábamos hace un momento, bueno, en- tiene unión con lo que hablábamos del poder de lo impredecible, y es que Amy Edmondson se para sobre el escenario de enseñarle a los empresarios colombianos la importancia de saber aprovechar los errores que en las organizaciones se cometan. No significa, no es ni mucho menos una invitación a cometer errores, pero ella es una persona que habla de espacios de seguridad psicológica, es decir, espacios donde las Claro, personas porque el error es justamente impredecible, pero además diría yo inevitable. O sea, alguna vez nos equivocamos. total, y la idea no es sentarse a llorar sobre la leche derramada y a pensar en el error que cometimos, sino en la manera como aprendemos, aprovechamos y potencializamos la innovación a través del error. Y Amy Edmondson, con su temática de espacios de seguridad psicológica, además de hablar de la importancia o de el poder que podría llegar a obtenerse tras cometer errores, también habla mucho de la fa- de que las organizaciones tienen que tener espacios para que uno se sienta tranquilo en levantar la mano y decir, no me parece, incluso a su jefe, o que uno tenga espacios tranquilos en las organizaciones para sentirse a gusto, no sentirse acosado. Bueno, hay toda una filosofía detrás de este tema de seguridad psicológica empresarial que Amy Edmondson, y precisamente por esa temática, es que está catalogada en este momento en el ranking Thinker 50 como la número 1. ¿Cuándo va a estar Amy Edmondson en el WOBI de Colombia? Amy Edmondson va a estar el 30 de octubre, El segundo el día. segundo el día segundo. del... Y a del- propósito, porque mucha gente que nos escucha, 10 años lleva haciéndose el WOBI, pero mucha gente quizás no lo sabe. Cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede ver, hay accesos digitales. Cuéntanos cómo la gente puede estar pendiente de lo que pasa en el WOBI.
Alfonso, el evento es 100% presencial. Ujú. Las personas compran, adquieren una boleta que les da acceso a los 2 días del evento, Sí. bueno, y a todo lo que sucede alrededor, los almuerzos, los coffee breaks, la traducción simultánea, es decir, todo en términos generales. Nosotros a partir del año pasado y este año lo estamos reforzando muchísimo a través de la adquisición de una entrada para el World Business Forum, se hace miembro de una comunidad empresarial que se llama WOBI, la comunidad WOBI o WOBI Members específicamente. Y eso le permite a las personas, además de estar los 2 días sentados en el World Business Forum Bogotá de manera presencial, después les permite tener unos accesos digitales durante 30 días para volver a ver las grabaciones. Y algo muy importante y que los empresarios están valorando muchísimo es que esa membresía le da entrada virtual, on demand, le va a permitir ver los otros 6 World Business Forum del mundo, las grabaciones de los otros. México, Madrid, México, Nueva York, Milán. Madrid, Milán, Sydney, todas. Eh, entonces esa es la manera como las personas pueden acceder a este contenido, que es lo que hemos querido en Wobi, es ampliar un poco el alcance en términos de contenido que tiene una persona que asista al World Business Forum. Repito, no solamente estar presente en el de Bogotá y vivir la experiencia del de Bogotá, sino luego ver on demand posteriormente todas las. Y además ver las anteriores también. Y sí, Tenemos resumen de las anteriores por temas de derechos de autor de los conferencistas. No podemos tener todas sus exactamente. conferencias solamente por 30 días pasado el evento, pero sí tenemos unos resúmenes con lo mejor de las conferencias de cada uno de los speakers. Bueno, y hay otro de ellos que me llama la atención. No soy nada creativo en esto, en este llamado de atención, pero que es Rigoberto Urán. Pues Rigoberto Urán, el ciclista colombiano, por si alguien piensa que hay otro Rigoberto Urán, no creo que nadie lo piense. Rigo, Rigo, ¿por qué está en Wobby, Rigo? porque Rigo nos trae unas lecciones importantísimas de inspiración, y ya vamos a hablar de la manera como Wobby selecciona a los speakers, de inspiración que nos pueden traer del mundo del deporte al mundo empresarial. Hay unas lecciones importantísimas que el deporte nos da para todo en la vida, siempre, no solamente en el mundo empresarial, en el desarrollo personal y en todo el deporte es fundamental, pero desde el mundo de los deportes se pueden traer unos aprendizajes que son perfectamente aplicables al mundo empresarial, el tema de resiliencia, el tema de disciplina, el tema de trabajo en equipo, y pues claramente nuestro amado Rigo es un gran vocero para esas temáticas. Sí, siendo un enorme deportista, subcampeón olímpico, subcampeón en Italia y en Francia. Sí, pero Y él fue además, puesto el rey Midas, porque es que todo lo que claro, toca lo vuelve oro. Entonces, contenido en el mundo empresarial, súper divertido además. divertidísimo, pero está ha sido un emprendedor admirable, admirable todo lo que. Su marca y sus productos son súper respetados en el mundo del ciclismo y en toda la comunidad alrededor. Así que Rigo también estará, Rigoberto Urán estará acá en el World Business Forum Bogotá. Hay muchos otros speakers, pero antes usted nos planteó eso de cómo los escogen, entonces quiero que no se nos vaya esa línea de conversación. Alfonso, si se analiza cada una de las ediciones y se mira los speakers, los conferencistas que tuvimos sobre el escenario, se van a dar cuenta que hay una mezcla de 3 características específicas. Cuando Wobby escoge los ponentes para el World Business Forum, lo hace mezclando estos 3 tipos de speakers. Lo primero, lo que en un inglés machacado le decimos los practitioners, son las personas que de alguna manera vienen del mundo empresarial. Son las personas que estuvieron al frente de grandes organizaciones y que vivieron, digámoslo así, en carne propia lo que es dirigir una compañía. Entonces uno ahí ve que traemos a ex CEOs de compañías muy importantes. El segundo son los personajes que vienen del mundo de la consultoría y de la academia. Por eso tenemos, digamos, este año 3 profesoras de Harvard Business School. Tenemos a Nouriel Rubini, que viene también de una universidad en Nueva York,
la Universidad Stern de Nueva York. Entonces son estas personas que están pensando en la alta gerencia o asesorando a otras organizaciones, llevándolas en el mundo pues en general del management. Y el tercero son los de inspiración. Por eso tenemos a los que generan alguna inspiración. Por eso tenemos a Rigobert Urán, por eso el año pasado trajimos a Michael Phelps. Entonces es el mundo, la gente que viene del mundo empresarial vivida en carne propia, la gente que viene del mundo académico y de la consultoría, y la gente que nos inspira a hacer las cosas de una manera diferente. Y así se componen siempre las parrillas de agendas en el World Business Forum. Y quiero mencionar algunos de los que estarán este año. Ya hemos hablado de Amy Edmondson y de Rigoberto Urán, y usted mencionó a Nuria Rubini, experto en crisis financieras y que viene de una universidad de Nueva York, me dijo, De ¿no? Nueva York. Bueno, pero hay otros, ¿no? Alex Rovira, referente en psicología del liderazgo. Elizabeth Dunn, investigadora del British Columbia y experta en ciencias de la felicidad. Eso suena lindo. Sí, y es experta en ciencia de la felicidad, literalmente. Peter Docker, que fue oficial de la Fuerza Aérea Británico y es experto en liderazgo colaborativo. Inma Shara, que la admiro mucho, me encanta, directora de orquesta. Con un libro muy Eh, lindo que se llama Liderazgo que genera armonía, precisamente. y además porque ese es un mundo, por ejemplo, que es bien machista, los directores de orquesta. Pero Sí, cada vez se ven más mujeres jóvenes y de distintos sitios del mundo dirigiendo orquestas. Inma Shara, entonces también está en este grupo Inma de... Shara además fue la primera mujer en dirigir una orquesta en España, Orquesta Ujú. Sinfónica en España, y luego en Polonia y en Rusia. O sea, es una persona que de verdad en el mundo cultural de las Sí, es una referente directores de sin duda orquesta de es un eso. referente importante. Pero está también Andrew McAfee, que es especialista en inteligencia artificial, que es un tema absolutamente Necesario. innecesario. Esa es la palabra que estaba buscando, tal cual, porque es también como lo impredecible y como el error, es imposible no tocar inteligencia artificial en todo hoy. Y Tal Amy cual. Cuddy, que es psicóloga de Harvard y que tiene una investigación sobre lenguaje corporal y autoconfianza, que es un tema también, la idea de eso me llamó mucho la atención. Todo eso lo Amy, queremos en el WOBI, ¿no? Amy Cuddy va a hablar de un tema que es gestión de talento, pero básicamente ella lo enfoca en cómo sacar el mayor potencial posible de tu equipo de trabajo, sabiendo identificar, ella como psicóloga, a cada una de las personas del ¿Qué le equipo puede dar? que puedo pedirle, exigirle y esperar de cada una de estas personas. Y el líder precisamente, como con las consolas que ustedes tienen acá en Caracol Radio, saber escualizar cada uno de los miembros del equipo para tener el mayor potencial del mismo. Pues el WOBI siempre nos trae grandes temas y oportunidades de charlas tan ricas como esta que hemos tenido con Marta Lucía Maldonado Nieto, la directora general de WOBI Colombia. Muchas gracias, Marta Lucía, por habernos acompañado hasta ahora. Alfonso, gracias a ustedes, qué buena conversación y bueno, esperamos a todas las personas que nos quieran acompañar adquiriendo sus boletas en el World Business Forum Bogotá, 10ª edición, 29 y 30 de octubre. Y nosotros, el servicio informativo de Caracol Radio, volverá la próxima semana otra vez con el personaje de la semana. Gracias a todos.